Bienvenidos a esta jornada que va a girar en torno al trabajo de investigación que ha hecho la Fundación Atenea sobre el medio abierto y una comparativa europea. Dos agradecimientos, uno por el trabajo y por este informe, y el otro agradecimiento porque me consta de manera personal el buen trabajo que desde hace ya muchos años viene realizando la Fundación Atenea en los diferentes centros penitenciarios, abordando y tratando a las personas que estando privadas de libertad tienen problemas de drogodependencia. Por eso mi reconocimiento, en este caso a Atenea, por el trabajo que realiza dentro de la prisión. Tradicionalmente, cuando se habla de la institución penitenciaria o del sistema penitenciario, nos centramos solo en la pena privativa de libertad. Sin embargo, ese planteamiento hoy ya está superado o debería estar ya superado. Os digo esto porque en este momento en las prisiones españolas hay algo más de 77.000 personas privadas de libertad. Sin embargo, de esas 47.000, 7.000 y un pico están ya en tercer grado, y luego fuera de prisión tenemos más de 100.000 usuarios, más de 100.000 personas que son condenadas a medidas alternativas a la pena privativa de libertad, o también llamadas medidas comunitarias. Quiero expresaros con esto que ya la administración penitenciaria no se puede centrar solo en el régimen ordinario, en las personas que están dentro de la prisión, sino que tenemos que empezar a abrir y a dedicar más recursos, más tiempo a las personas que están en medio abierto, que cada vez se van incrementando, y también, como os digo, a las personas que afortunadamente no ingresan en prisión, pero que tienen una condena penal, generalmente o bien a trabajos en beneficio de la comunidad o bien a la realización de programas de tratamiento para evitar su ingreso en prisión. Y esa mentalidad la estamos ya cambiando. Cuando asumí la responsabilidad de secretario general de instituciones penitenciarias, en junio del año 2018, el número de personas en tercer grado estaba en torno al 15%. En este momento, lo digo con satisfacción, aunque creo que debemos seguir avanzando en ese terreno, en este momento del 15% hemos pasado al 21%. 21% que son esas 7.000 personas que yo os decía. Y luego dentro de esos 7.000 tener en cuenta que 4.000, algo más de 4.000 en tercer grado ya les tenemos con los controles telemáticos. En esto hemos aprendido, es una de las consecuencias positivas de la pandemia, en el sentido de que nos vimos obligados también a otorgar, a conceder este sistema de control, que es una forma de cumplimiento de la condena, pero sin ocupar plaza en los CIS. Hay un problema que os tengo que confesar que nos preocupa. El problema es que muchas personas todavía pasan de un día para otro de estar dentro de la prisión a obtener su libertad, sin haber pasado por ese periodo de transición que es el medio abierto para lo que está previsto, como sabéis, el tercer grado o la libertad condicional. Es una asignatura pendiente. Tenemos que esforzarnos todos en intentar crear las condiciones adecuadas en las personas privadas de libertad para que el tránsito a la libertad sea un tránsito controlado, con tercer grado más libertad condicional. En eso estamos trabajando. Algunas carencias tenemos en materia de normativa. Es verdad que en el tercer grado tiene su reflejo y aparece tanto en el reglamento como en la ley orgánica, pero, por ejemplo, las medidas alternativas a la prisión, en aquel momento, cuando se hace la ley orgánica y el posterior reglamento, no tenían la presencia y la importancia que hoy tienen, y entonces en el marco normativo carecemos de unas referencias básicas a la hora de ejecutar y de ir cumpliendo esas medidas alternativas a la prisión. En cuanto al tercer grado, como os decía, aun siendo cierto que el régimen jurídico, la norma, lo contempla, sin embargo, recientemente
hemos dictado instrucciones y hemos hecho protocolos pues, para regular, por ejemplo, el acceso voluntario a los CIS, un tema importante, y también, por ejemplo, hemos avanzado en el sentido de decir qué objetos, pensando sobre todo en teléfonos móviles, qué objetos pueden ser autorizados o no a estar dentro de los CIS. Son materias en las que vamos un poco por delante, ya que la legislación en esta materia todavía no hemos sido capaces de actualizarla. En cuanto al informe que hoy se presenta, deciros que informes de este tipo contribuyen a mejorar el medio abierto y a potenciarlo, y van en la línea de lo que nosotros queremos hacer y que estamos haciendo desde la Secretaría General, que no es otra cosa que potenciar y mejorar el medio abierto. Por eso, de manera sincera, os agradezco a la Fundación Atenea la sensibilidad que habéis tenido por abordar este tema. Nos permite ya compararnos y conocer cómo lo hacen en otros países y ver, como he podido apreciar en el informe, ver que no estamos ni los mejores ni los peores, pero que tenemos mucho margen de mejora. Por eso os lo agradezco. Y también agradezco aquí, aprovechando esta sesión, a todas las entidades del tercer sector por colaborar con nosotros. Más de una vez me habréis oído decir, solos no podemos abordar toda la responsabilidad que la ley pone en manos de la institución penitenciaria. Y juntos somos más y somos mejores. Por eso, tanto a Fundación Atenea como las tantas y tantas organizaciones, asociaciones, fundaciones que día a día entran en prisión y que habéis seguido entrando a pesar de la amenaza del virus, os agradezco. Aprovecho esta ocasión para agradeceros ese interés por el trabajo que hacéis dentro de las prisiones. Y por mi parte nada más, desear que el informe nos sirva a todos para ir aprendiendo y que la jornada de hoy sea una jornada productiva y positiva. Gracias a todos por vuestra atención y por escucharme. Un saludo. Gracias, Concha. Creo que eres tú la que va a continuación. Muy bien. Concha, zona de instituciones penitenciarias. En este momento está en Sevilla, en el Centro Penitenciario de Sevilla. No sé con qué cargo, pero también colaboras con la Dirección de Instituciones Penitenciarias y a la vez es patrona de la Fundación Atenea. Concha, cuando quieras. Muy bien. Buenos días, saludos a todos. En primer lugar, pues agradecer las palabras del secretario general de Instituciones Penitenciarias, que nos habla de la necesidad de mantener una colaboración franca y eficaz con el tercer sector en general y sobre todo de la relación tan positiva que tiene esta institución con Fundación Atenea. Y también gracias a Domingo por su presentación. Bueno, creo que me conocéis, tengo una larga experiencia penitenciaria, han hecho ya más de 38 años, pero sobre todo en los años que estuve de subdirectora general de tratamiento y gestión, que disfruté de ese puesto de trabajo, que es uno de los más impactantes a la hora de realizar o mantener políticas públicas, tuve la oportunidad de conocer a la gente de Atenea y el trabajo que realizan y sobre todo su disposición a sumar esfuerzos con la institución penitenciaria para mejorar las condiciones de vida de las personas que tenemos a nuestro cargo. Este es el principal motivo por el que una vez que abandoné las responsabilidades en estas casas, no pude negarme a la invitación que me hizo Domingo para participar en el patronato y poder así implicarme directamente en las funciones de la Fundación, que son prácticamente las mismas misiones y funciones que tenemos en la organización y del trabajo que actualmente pues, me siento también particularmente orgullosa dentro de la Fundación. La Fundación Atenea está compuesta por un gran número de profesionales, más de 200, y están todos ellos muy apegados a la realidad social de nuestro país. A lo largo de más de 3 décadas se ha involucrado en diferentes proyectos para promover la protección de los derechos y la mejora de la calidad de vida de las personas en situación o riesgo grave de exclusión.
Y este objetivo se ha hecho con un abordaje múltiple, con 3 factores importantes, que son la intervención de campo, es decir, el trabajo directo con los colectivos afectados, lo que es la formación de personal y de trabajadores y la investigación. De forma prioritaria, lógicamente, el trabajo de Fundación Atenea, el trabajo de campo y la intervención directa es lo que llena de contenido su trabajo en los distintos territorios, en programas de emergencia social, de empleo, de alojamiento, con personas que ejercen la prostitución. El programa Ariadna, conocido en nuestras prisiones desde hace tantísimos años, de apoyo psicosocial a drogodependientes, fue pionero en esa intervención y en esa integración, por fin, del tercer sector dentro de la institución penitenciaria, trabajando codo a codo con los propios profesionales de la institución. Y esto ocurre ya en 1998, ya tenemos una experiencia conjunta. Colaboración que se inició cuando todavía la fundación era el Grupo GID. Si lo recuerdan, el Grupo GID tuvo una relevancia importantísima en nuestro país porque perfiló, por fin, una respuesta profesional y laica en el campo de las drogodependencias, donde aún no se había empezado a trabajar. Y en los años 80, justo cuando la lacra de la epidemia del consumo de heroína trajo consigo una gran alarma social por otras problemáticas que siguieron, como fue el paro, la delincuencia, el contagio del SIDA. El fundador y presidente del Grupo GID es el fundador y mantiene la presidencia de la Fundación Atenea. Estas actuaciones que se iniciaron en los centros de Madrid, en Madrid 1, Madrid 3, Ocaña, se fueron trasladando a otros territorios. En Castilla-La Mancha, por ejemplo, se ha trabajado el programa Ariadna en todas sus prisiones, en Extremadura también y en algunas otras provincias. A partir de este momento, la actividad que se realizaba en los centros penitenciarios se fue enriqueciendo en muchas más cuestiones, como en los talleres de preparación para la libertad, el desarrollo de programas de mediación en salud, la formación de agentes de salud entre los internos, que fue un hito muy importante. Cuando se crea en 2008, que estaba yo en esta Secretaría General, el Consejo Social Penitenciario, Atenea ha asumido un papel protagonista, siempre participando en su desarrollo y en varias de las comisiones de trabajo. Su acción directa en medias alternativas es mucho más reciente y ha surgido a demanda de la propia institución, pues fue la institución penitenciaria la que le solicitó desarrollo de programas de formación para el empleo para todas aquellas personas condenadas a medidas alternativas. Y estos programas se han desarrollado en Castilla-La Mancha, en Madrid y en Extremadura, aunque hay que decir que actualmente solo se mantienen en Extremadura al haberse reducido la financiación de forma muy notable y la financiación es la que realmente lo sustentaban. Respecto al segundo abordaje, la formación, Fundación Atenea ha tenido una colaboración intersectorial que ha permitido sistematizar toda esta intervención con documentos importantes para todos los profesionales que trabajan en el ámbito de las drogodependencias y en prisiones, como por ejemplo la guía didáctica y metodología de programas de salud en prisión o la guía de evaluación para programas de mediadores en centros penitenciarios. Pero junto a estos dos factores que hemos dicho importantes, la formación, la acción directa y la formación, la asistencia técnica, también Atenea se está dedicando a hacer un trabajo muy importante de investigación, que es lo que hoy nos ocupa. Y esta investigación es muy importante para promover el debate público y a través de él poder formular políticas y evaluación de políticas públicas, sobre todo en el campo de la drogodependencia y en otros campos. Dentro de esta investigación tenemos en la página web de Fundación Atenea un amplísimo bagaje de publicaciones hechas, pero quiero mencionar una muy importante para prisiones, que fue la de las hermanas caídas, roles de género en el consumo de alcohol y otras drogas en mujeres presas, que además tuvo la ventaja de la suerte de ganar el premio Reina Sofía de lucha contra la drogadicción. Y es en este trabajo donde la perspectiva de género cobra todo el protagonismo que se va extendiendo luego a todo el trabajo de toda la Fundación Atenea, como está ocurriendo en todas las demás instituciones. Hoy venimos a presentar una nueva investigación, como habéis comentado, sobre el medio abierto, participando de un tema de plena actualidad, allí donde sobre todo hace falta crear mucha pedagogía, muchísima pedagogía para que la sociedad entienda que esta es una forma infinitamente mucho más eficaz de afrontar una condena que la mera y simple privación de libertad.
con este excelente trabajo de documentación, Carlos, Israel, que la van a presentar posteriormente, y el área de investigación de Atenea, nos aportan una valiosa información del desarrollo del medio abierto en los países de Europa y, sobre todo, nos traen a cuenta el ejemplo de aquellos países más avanzados que cuentan con políticas públicas muy decididas y todo ello dotándolas de contenido, medios materiales, personal suficiente y normativa para que este ideal resocializador de nuestras leyes se fragüe realmente en el medio abierto. Y aquí quería hacer una mención un poquito al hilo de lo que nos comentaba Ángel Luis, un poquito personal. Nos explica el estudio, y es una de las cosas que más me llama la atención, que en Noruega, por ejemplo, es obligatorio motivar exhaustivamente las razones por las que a un interno, a una persona condenada, se le vaya a aplicar un régimen restrictivo y cerrado. Es decir, la carga de la prueba siempre estará en positivo y tendremos que explicar por qué el régimen ordinario, que sería el normalizado, el régimen abierto, no se le va a aplicar. Esto recuerda, creo que Lupe me puede dar la razón, de nuestra época en la Subdirección General de Tratamiento y Gestión, que impusimos una metodología intentando crear esta pedagogía que le llamamos el plan de choque. El plan de choque no era ni más ni menos que obligar a todos los equipos de tratamiento en un momento determinado a revisar absolutamente todos los expedientes de todos los internos que, estando en segundo grado, les restaba menos de 2 años de condena. Y esto se hacía con una palabra mágica: ¿por qué no? ¿Por qué no le estamos dando a esta persona? ¿Por qué no le estamos permitiendo a esta persona terminar su cumplimiento de condena en un régimen abierto, justo cuando ya teníamos abiertos muchos CIS y cuando ya le estábamos dando un impulso importante a este medio abierto? Esto supuso que de 6.500 expedientes que revisamos en prácticamente un mes, un trabajo ingente que se les exigió a los equipos, el 42% de estos expedientes supusieron una entrada en el régimen abierto, el tercer grado o el flexible 100.2. Es decir, esto quiere decir que esto es posible y que esta pedagogía hay que hacerla fundamentalmente también en el medio cerrado, en los equipos de tratamiento nuestros. Y es una flexibilización regimental que se ha visto positiva y factible con el tema del COVID, que ha supuesto una entrada en el régimen abierto de muchas personas. Y es un camino, como decimos, que ya está iniciado, de políticas públicas para reforzar esta forma de cumplimiento, en la que el reciente protocolo de ingreso directo en medio abierto va a tener una influencia realmente positiva. Y es aquí, en el medio abierto, precisamente donde el tercer sector cobra todo su sentido para facilitar y hacer de puente hacia esa reintegración social, hacia esa normalización de la vida de las personas condenadas. Y por ello, aquí desde la parte que me corresponde de patrono de Fundación Atenea actualmente, quiero dar pie a que se siga contando con Atenea y a demostrar que, bueno, que Atenea mantiene su disposición muy activa para esta colaboración. Muchas gracias, un poco lo que quería decir, un poco el recorrido del camino de Atenea en la institución penitenciaria, y a continuación creo que paso a la intervención de doña Guadalupe Rivera, su directora general de Medio Abierto y Penas y Medidas Alternativas. Guadalupe, compañera de tantos años, de tantos trabajos, de tantos esfuerzos, de avatares penitenciarios, vocacional penitenciaria, como este grupo que hemos estado estos años sujetando un poco estas casas, y siempre dispuesta, en el puesto que le han puesto, en el puesto que le han encomendado, a dar lo mejor de sí en estas casas. Muchas gracias por tu participación, muchas gracias Ángel Luis, y seguimos un poquito con la presentación del programa. Buenos días, ¿se me oye bien? Sí. Muchísimas gracias, Concha, yo también te quiero mucho. Buenos días a todos, para mí es un honor tener ocasión de dirigirles unas breves palabras y poderles presentar el estudio realizado por el Departamento de Innovación y Conocimiento de la Fundación Atenea. La Subdirección General de Medio Abierto y Penas y Medidas Alternativas quiere hacer una apuesta muy firme por la investigación, con la siguiente finalidad. Primero, para mejorar el conocimiento acerca de las áreas de competencias que nos son propias. En segundo lugar, para comprobar mediante estudios científicos, objetivos y externos, los métodos, el contenido de nuestras intervenciones y las técnicas que utilizamos para el desarrollo y la evolución en este camino, y si fuera necesario modificarlo o mantener el rumbo en el mismo.
disponer de estos estudios cuya publicación pueda servir para otras instituciones, no solo de nuestro país, sino del resto del mundo. Y, sobre todo, utilizar el resultado de estas investigaciones como base de futuros cambios. A pesar de encontrarnos con ciertas dificultades, como son la derivación de los limitados recursos de los que disponemos para hacer frente a la enorme gestión de la que somos responsables, y de la falta de concienciación a veces de la importancia que tiene la investigación en nuestro entorno, queremos emprender cada año algún estudio de investigación en aquellos aspectos que nos resulten esenciales. Y estos estudios creemos que deben de ser desarrollados por entidades externas, en primer lugar, para garantizar la objetividad de los resultados obtenidos, y en segundo lugar, porque nuestros medios y recursos personales son insuficientes para abordar actividades de este tipo. La Secretaría de Estado de Derechos Sociales del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social viene financiando, con cargo al 0,7% del impuesto sobre la renta de las personas físicas, el desarrollo por parte de entidades beneficiarias de diversos estudios orientados a mejorar el conocimiento acerca de la realidad social de nuestro país. Se trata de un conjunto de investigaciones, de estudios, de materiales de difusión de gran valor para mejorar nuestras herramientas de comprensión y actuación en el momento actual. Desde este escenario, y gracias a la relación institucional con la entidad del tercer sector, Fundación Atenea, con la que nos une una fructífera colaboración desde hace muchísimos años y que nos ofrece todas las garantías de seriedad, de rigor y de profesionalidad, surgió la ocasión para la realización de 2 trabajos de investigación en el ejercicio presupuestario de 2019, desde su Departamento de Innovación y Conocimiento. El primero de ellos fue El salto a la libertad, aportes para impulsar la inclusión social desde los centros de inserción social españoles, en diciembre del 2019, que se llevó a cabo con el fin de identificar los programas llevados desde estos centros en España y su incidencia sobre cada uno de los aspectos de la inclusión social. Se trata de un estudio de corte cualitativo desde el enfoque de género que recoge, por un lado, las principales características de la población que cumple condena en los centros de inserción social y, por otro, analiza los diferentes programas desde el marco teórico de los procesos de inclusión social de la propia organización, para después valorar la capacidad que tienen en conjunto de mejorar las posibilidades de inclusión social de la población a la que atienden y las cuestiones que resultaría interesante mejorar para que esta inclusión sea lo más probable posible. Este estudio fue ya presentado en las jornadas sobre evidencia científica en el tratamiento penitenciario y en las medidas comunitarias celebradas en la Universidad de Comillas en el mes de abril del 2021. Este estudio está sirviendo ahora como un documento de base para el trabajo que estamos desarrollando en un grupo sobre el marco de intervención en medio abierto. Nos está sirviendo de muchísima utilidad. El segundo trabajo de investigación y que hoy presentamos es el cumplimiento en medio abierto, una comparativa europea de diciembre del 2020. Desde la Subdirección General queríamos conocer aspectos del cumplimiento de medio abierto de otros sistemas penitenciarios de nuestro entorno europeo, la situación en la que nos encontramos comparativamente con otros y si podemos aprender de los más evolucionados, saber en definitiva dónde estamos y qué hacemos con respecto a los demás. Las líneas de investigación de este estudio, y que a continuación explicarán mejor sus autores, han sido 3. Los sistemas penitenciarios de los países analizados, el medio abierto y la perspectiva de género. Se ha estudiado la legislación de cada país, se ha realizado una revisión bibliográfica, de documentación y entrevistas directas a profesionales del medio abierto, incluyendo en todo ello la perspectiva de género. De Noruega, Finlandia, Polonia, Reino Unido, España e Italia se ha analizado la población penitenciaria, los criterios de acceso al régimen abierto, las condenas, el periodo medio de estancia en prisión, las legislaciones de cada país, los programas que se desarrollan, incluso la respuesta a la COVID-19, tanto en los medios de control telemático como en la intervención por la vía telemática. Si nos centramos en España, encontramos que existe una gran contradicción que nos viene dada. Por un lado, por un sistema penal que conlleva un endurecimiento de las penas con cada reforma legislativa.
Y por otro lado y en contra, con una ley penitenciaria, la primera de la democracia, que fue y sigue siendo muy progresista en su filosofía, sus normas y sus fines, así como un plan para la construcción de nuevos edificios destinados a centros de inserción social desde hace más de una década. En España, por lo tanto, tenemos un soporte legislativo completo, tanto por la Ley General Penitenciaria como por sus instrucciones y circulares reguladoras del régimen abierto. Programas muy consolidados. Estamos empezando a trabajar en la perspectiva de género. Tenemos un marco compartido de actuación con entidades del tercer sector, mediante canales formales de comunicación como los consejos sociales locales y el Consejo Social Central, la apertura a la vía telemática, la creación de centros de inserción y, en cambio, estamos 10 puntos por debajo de Europa en población en medio abierto. Nos siguen faltando en medios técnicos y humanos y, por lo tanto, tenemos que reforzar plantillas y evolucionar a mayor ritmo en porcentaje de población en medio abierto. En el apartado de buenas prácticas de este estudio, se hace referencia a nuestra instrucción 6 del 2021 de ingreso directo en medio abierto, de la que ya ha comentado el secretario general. Se considera una decisión acertada e innovadora que será útil y positiva para el cumplimiento de condena y la potenciación del mismo, el programa Círculos, los talleres de justicia restaurativa y el uso de las nuevas tecnologías, entre otras, lo que nos ofrece una perspectiva optimista de estar caminando en la dirección adecuada. En este estudio, que ha sido desarrollado por Fundación Atenea, ha contado en todo momento con nuestro apoyo y con nuestra colaboración desde la Subdirección General, tanto en la aportación de los datos que han requerido como en las revisiones sucesivas que se han ido realizando. El estudio que les van a mostrar a continuación es muy interesante y sus resultados muy reveladores. Tenemos el placer de presentarlo como muestra de una actitud de transparencia, sujeta a la autocrítica y al análisis de los demás, de deseo de mejorar continuamente, de modernizar el medio abierto y de sometimiento a la investigación como el mejor vehículo para recorrer el camino por la senda correcta y en la dirección adecuada. Les dejo a continuación con Carlos Molina, investigador, y con Israel Fábregas, responsable de formación, ambos de Fundación Atenea, para que les presenten con detalle los resultados de este estudio, no sin antes felicitarles por este estupendo trabajo que han realizado y agradecerles su esfuerzo y su colaboración con nuestra institución. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Guadalupe, por tus amables palabras y por tu presentación. Buenos días a todas y a todos. También quería hacer mención a nuestra compañera Sandra Ortega, que también es coautora de la investigación y que no quería dejar la oportunidad de nombrarla. Voy a compartir la presentación. A ver. ¿Se ve perfectamente? ¿Se ve correcto? Bien, pues vamos a dar inicio a la presentación de la investigación Cumplimiento de condenas en medio abierto, una comparativa europea. Simplemente, antes de comenzar, decir que pueden ser utilizados cualquiera de las imágenes que vamos a compartir o de la investigación y pedir, por favor, que se cite a la fuente original y agradecer a todas las personas que han participado en la presentación de hoy. Bien, vamos a hacer un recorrido comenzando por el contexto, luego ver la metodología que hemos utilizado en la realización de la investigación, cómo elegimos los países que elegimos y qué países elegimos, que ya es verdad que los ha nombrado Guadalupe porque nos ha hecho un contexto, la verdad es que muy completo y muy amplio. Luego pasaremos a ver los resultados de la comparativa. Posteriormente daré la palabra a mi compañero Israel Fábregas, que hará una profundización sobre el medio abierto en España y unas reflexiones sobre las fortalezas y retos de futuro que hemos observado en el medio abierto, y a posterior finalizaré yo con unas conclusiones, unas reflexiones finales de la investigación. El contexto, pues la verdad es que no me voy a detener porque Guadalupe ha hecho un contexto muy bien hecho y muy completo, entonces simplemente recordar o decir que la investigación del 2019 se llama Salto a la Libertad y sirvió para ver qué se estaba haciendo desde los TIS, los programas que estaban llevando a cabo, cómo se estaba interviniendo y cómo se estaba realizando. Lo realizó nuestra compañera Raquel Cantos
y también creo que es una investigación que merece mucho la pena a cualquier persona que esté interesada en el medio penitenciario y en concreto en el régimen de medio abierto. ¿Cuál fue el objetivo de esta investigación? Pues viene en el título, pero es realizar una comparativa sobre los sistemas de medio abierto o regímenes de semilibertad en diferentes países europeos. Para ello tratamos de identificar los modelos teóricos de referencia en el medio abierto en Europa. Además queríamos seleccionar como mínimo un país, al final acabamos seleccionando 2 para cada modelo identificado. A su vez, queríamos identificar las debilidades y fortalezas de los diferentes modelos teóricos y su ejecución en la práctica. Y además un añadido que es prácticamente marca de la casa en Fundación Atenea, que es valorar el grado de incorporación de la perspectiva de género en cada una de las investigaciones que venimos realizando desde hace más de una década. Bueno, antes de empezar y decir la metodología, sí me gustaría, aunque lo ha dicho el secretario general de Instituciones Penitenciarias, don Ángel Luis Ortiz, el medio abierto es el paso intermedio entre la prisión cerrada y la libertad. Es decir, es el espacio y el lugar en el que se prepara a las personas que han sido privadas de libertad para que su salida a la calle sea lo más exitosa posible y tratar de evitar la reincidencia en el delito y que estas personas vuelvan a la cárcel. La metodología que utilizamos, pues para comenzar, hicimos una revisión bibliográfica de los principales documentos e investigaciones en castellano y en inglés. A su vez, recopilamos los documentos, las leyes y los reglamentos penitenciarios de los distintos países que eran de interés. Y posteriormente realizamos una serie de entrevistas a profesionales, investigadoras universitarias y a responsables de instituciones penitenciarias de la Administración General del Estado y de la Subdirección de Medio Abierto y de Penas y Medidas Alternativas. Los profesionales que nos ayudaron a elegir los países y a definir un poco los modelos teóricos que identificamos en esta primera etapa fueron Mónica Aranda Ocaña, Pedro Das Neves, Kirsten Havlicek, Ian Marder, todos ellos y todas ellas con un amplio recorrido y conocimiento en el ámbito penitenciario a nivel europeo y a quienes agradecemos la participación en la investigación. Y en una segunda etapa se realizaron entrevistas a Guadalupe Rivera, a Laura Negredo, a Francisco Sánchez González, a Ana María Villalón, que es la directora del Centro de Inserción Social de Málaga, y a Concha Yagüe, la mayoría de ellos presentes hoy y a quien también queremos agradecerles. Acabamos escogiendo 6 países, como les comentaba: Noruega y Finlandia, España, Italia y luego Reino Unido y Polonia. Reino Unido tiene varios, al ser compuesto por varios países o varias zonas geográficas, nos detuvimos simplemente en el compuesto por Reino Unido y por Inglaterra y Gales, perdón, porque luego está Escocia y está Irlanda del Norte como sistemas penitenciarios aparte. Los documentos consultamos muchísima documentación, pero principalmente para la comparación utilizamos los códigos penales de los distintos países analizados y los reglamentos penitenciarios de los mismos países. Sí que es cierto que en España nos detuvimos más ampliamente y prestamos atención a la Constitución, al reglamento penitenciario, a las sucesivas modificaciones del Código Penal y una serie de instrucciones también que eran de interés para la investigación. Posteriormente a la elección de los países, hicimos una comparativa de los datos en diferentes factores o diferentes ámbitos sobre los que era interesante realizar esta comparativa, ¿no? Y que iban a arrojar mucha luz para ayudarnos a clasificar a los países en los diferentes modelos teóricos que siguen sus ámbitos penitenciarios. Para ello, pues un primer dato interesante es la duración promedio del encarcelamiento visto en meses. En este caso, España es el país, curiosamente, que más duración promedio tiene del encarcelamiento de las personas, con 20,6 meses, casi 21 meses, seguido de Italia con 15 y luego ya muy por detrás Reino Unido con 7,5 y Polonia y Finlandia con 5,8 y 5,9. Es cierto que en España las personas no entran en prisión hasta que se les impone una pena mayor a los 24 meses y si no es su primer delito
y esta pena no es mayor, la gente no entra en prisión. Pero lo cierto es que de las personas que cumplen condena y que entran en prisión, tenemos la mayor duración promedio, con 20,6 meses. Otro elemento es la duración máxima de la condena. Esto no quiere decir que no se pueda condenar a más tiempo, simplemente que en los distintos países el máximo de cumplimiento de condena que se va a hacer es el siguiente, ¿no? El Reino Unido aquí destaca con 30 años, seguido de Polonia con 25, que son los dos países con mayor duración máxima de la condena. Luego está en España e Italia con 20 y con 24 respectivamente, Noruega con 21 y Finlandia por último lugar con 15 años. Aquí conviene hacer una observación que ya se viene diciendo, ¿no? Con las sucesivas modificaciones del Código Penal se han ido endureciendo las penas y de hecho en la última modificación se introdujo la prisión permanente revisable. Es cierto que es para distintos delitos considerados como mucho más graves y son con unas circunstancias especiales, pero existe esta y conviene señalarla. Pido disculpas, necesito beber un momento porque tengo la voz desde hace un par de días bastante mal, en malas condiciones, como pueden escuchar. A continuación, pues revisamos cuántos centros penitenciarios, la capacidad de los mismos, el tipo el porcentaje de población, la ocupación y la tasa de encarcelamiento. Aquí pues detenernos en que la elección española en concreto se basa en unos números de centros penitenciarios más reducidos en comparación a países similares como son Polonia o Reino Unido en población penitenciaria o Italia, pero con mayores números o más grandes, ¿no? Y esto nos lleva a pensar que a mayor capacidad del centro penitenciario, sí o sí van a ser necesarias unas medidas de control y de seguridad mucho mayores, ¿no? Entonces esa apuesta no tiene parangón en el resto no tiene comparación en el resto de países de la comparativa. Otro dato muy importante y muy interesante es la tasa de encarcelamiento, que esto es el número de personas encarceladas divididas por cada 100.000 habitantes en ese país. Aquí Polonia y Reino Unido son los países con mayores tasas de encarcelamiento, seguidos de España e Italia, y pues en primer lugar o en último lugar en este caso, Finlandia y Noruega con unas tasas muy por debajo del resto de países de la comparativa. Y esto es importante, ¿no? Vamos viendo con estos datos cómo España está en algunos momentos a la cola, como en el número o sea, en el número promedio de meses de cumplimiento, y sin embargo en otros puntos está a la cabeza o en medio. Aquí se va perfilando un poco con la vista de estos datos en qué lugar estamos. Y de esta forma llegamos a la conclusión o a una clasificación de los países escogidos en el que los catalogamos de la siguiente manera. Reino Unido y Polonia vimos que sus sistemas estaban más orientados a la punición. Luego estaban Noruega y Finlandia con unos sistemas mucho más orientados a la reinserción de las personas condenadas. Y en este lugar intermedio se encontraban España e Italia. Y los calificamos como sistemas en tensión, ¿no? En tensión entre la punición, el control y la reinserción. ¿Por qué es esto? Pues creo que ya se ha dicho, lo ha dicho Ángel Luis y luego lo ha dicho también Guadalupe. Tenemos un desarrollo legislativo muy importante y que permite un gran desarrollo del medio abierto y del sistema penitenciario en general, pero que este choca con una modificación de los códigos penales cada vez a más punición, a castigar con más prisión, a tipificar nuevos delitos, etcétera, etcétera. Y esto es lo que nos ofrecía esa visión de tensión entre la punición y la reinserción, porque el principio fundacional, por así decirlo, del medio penitenciario en España es la reinserción social, y esto viene así establecido en la Constitución española. A continuación vamos a ver un poco los resultados resumidos de esta comparativa, ¿no? Como acabo de decir, está la filosofía o el objeto del medio abierto
En España, esta filosofía se guía por la incorporación progresiva al medio social, es decir, la reinserción y la incorporación a la libertad de las personas condenadas. En Finlandia se rigen por el principio de normalidad, así como en Noruega, quienes también se rigen por este principio, y además tienen el pequeño matiz o gran matiz de incluir el modelo de importación. Esto es tratar de que las personas presas tengan acceso a los mismos recursos y a las mismas oportunidades que las personas que están en libertad. El ejemplo, el acceso a tratamientos médicos, a servicios sociales, a bibliotecas, por poner algunos de los ejemplos a los que alude el modelo de importación noruega. En Reino Unido también el principio del medio abierto es la reinserción social. En Polonia se parece mucho la filosofía, ese principio de progresividad y la reinserción social. Y en España el objetivo principal del medio abierto es que las personas que están en este medio participen en actividades laborales, educativas, que sean útiles de cara a la reinserción social de las personas presas. Otro resultado de la comparativa es el porcentaje de población en cada uno de los países comparados. El porcentaje de población que cumple en régimen de semilibertad en Finlandia es de prácticamente un 34%, es el más elevado de todos los países comparados, y en este caso seguido de España. Ahí vemos cómo de nuevo España está en esa cabeza en el porcentaje de población que cumple en régimen de semilibertad. Luego sigue Reino Unido con un 7,4%, Noruega y Polonia con un 3% y en último lugar Italia. Es cierto, por ejemplo, que el caso noruego es que la totalidad del sistema penitenciario está orientado a la reinserción, desde las prisiones de máxima seguridad a las prisiones de baja seguridad y a las casas transicionales. Y luego el caso italiano también tiene una particularidad, que es que existe la posibilidad del cumplimiento de condenas bajo la supervisión de los servicios sociales, que esto también es una particularidad del sistema de medio abierto italiano y que puede explicar un poco ese porcentaje tan bajito. De hecho, es el peor porcentaje o el porcentaje más bajito de toda la comparativa. En la tipología de los centros en los que se cumple el régimen de semilibertad en los diferentes países, pues en España son los centros de inserción social, los famosos CIS, para cualquiera que haya estado en contacto con el medio penitenciario. En Finlandia se les denomina prisiones abiertas. En Noruega son casas transicionales, que son una especie de colegios mayores, por así decirlo, que preparan ya la salida a la libertad. En Reino Unido, así como en Finlandia, son prisiones abiertas. En Polonia existen las prisiones semiabiertas, que de hecho se parecen más a lo que en nuestro país se considera como el régimen ordinario, y luego las prisiones abiertas. Y en Italia, que se les denomina institutos y también son muy parecidos a los centros de inserción social españoles. Luego, ¿cómo clasifican o cómo se ve esa progresividad en el sistema español? Por ejemplo, pues la clasificación por grados de las personas penadas. El primer y el segundo grado conformarían lo que es la prisión ordinaria, y el tercer grado sería lo que conformaría el régimen de semilibertad. En Finlandia se les cataloga como con condición abierta o cerrada, es decir, si están en prisión ordinaria o en régimen de semilibertad. En Noruega como alta seguridad o baja seguridad. En Reino Unido se parece mucho esa clasificación a la española, aunque en este caso utilizan letras A, B, C, y la D es la que sería la que denominaría el régimen de semilibertad o la prisión en cumplimiento en medio abierto. Y en Polonia la categoría es semiabierta o abierta. En Italia no hemos podido encontrar ninguna referencia o sin ninguna referencia a la clasificación de las personas en función del régimen en el que se encuentren, pero esto no nos atrevemos a decir que no exista, simplemente no hemos sido capaces de encontrarlo y reconocemos nuestra limitación. Un elemento que se comparte en la mayoría de los países, a excepción de Polonia, es la posibilidad de cumplimiento inicial en el tercer grado. En Polonia, de nuevo, es porque no hemos encontrado ninguna mención a esta posibilidad. De nuevo, no podemos poner la mano en el fuego que esto no exista, pero sí que no hemos sido capaces de encontrarlo en toda la documentación consultada para la comparativa. Y las actividades
que se utilizan o que dan acceso a esa transición entre el medio abierto y el medio cerrado, en la mayoría de países son el trabajo, los estudios de tratamiento, tratamientos sociosanitarios, tratamientos de deshabitación de sustancias, etc. Y hay una particularidad en Finlandia y Noruega, de nuevo, son los países como referencia en lo que a medio abierto se refiere, que es que el autoempleo es una posibilidad que permitiría salir de prisión bajo este régimen. Y en este momento voy a dar la palabra a mi compañero Israel Fábregas, que va a profundizar en el medio abierto español. Cuando quieras, Israel. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Bueno, en este momento de la presentación vamos a profundizar, como decía mi compañero Carlos, en un poco aquellos elementos que a lo largo de la investigación nos han parecido como elementos centrales que dan a entender un poco por dónde van a ir los retos de futuro en el medio abierto español. La verdad que la investigación nos ha dado la oportunidad de conocer diferentes sistemas penitenciarios y evidentemente el sistema penitenciario que hemos conocido en profundidad ha sido el español a través de tanto de documentación como de entrevistas que hemos hecho a personas expertas en la materia y a las que agradecemos de nuevo su participación. Estos elementos, bueno, en primer lugar sí que me gustaría pues hacer un poco una contextualización al hilo de lo que decía Carlos respecto a la filosofía del medio abierto y el sentido que tiene dentro de un sistema penitenciario, ¿no? Es el espacio que hay entre un régimen ordinario que conlleva una pena con una condena privativa de libertad, personas penadas por determinados delitos que tienen que cumplir una condena que les priva de libertad. El hecho de estar en régimen abierto sigue manteniendo esa condición, siguen siendo condenas privativas de libertad, pero en otras condiciones diferentes. La condena es completa, desde un estado en el que no puedes moverte, por así decirlo, hasta que alcanzas la libertad. Y esa progresividad, mayor o menor, es la que nos va a decir también en cuánto de desarrollo tiene el medio abierto, no solo al tiempo de condena, sino también, como veremos, la progresividad dentro del espacio de lo que denominamos el régimen de semilibertad, ¿vale? Por lo tanto, no es un beneficio penitenciario, sino que es una parte de la condena, ¿vale? El primer punto que nos saltó a la vista fue la necesidad de infraestructuras específicas, ¿vale? Estamos hablando de un periodo a mediados de los años 2000 en que se produce una clara apuesta por desarrollar estructuras arquitectónicas que pudieran acompañar de forma coherente esa progresividad que se le quería dar al medio abierto. No podemos olvidar que los centros penitenciarios, los centros tipo que se han ido construyendo en los últimos años, son centros, como decía Carlos, con mucha capacidad, donde priman las medidas de seguridad por el hecho de que hay que gestionar un volumen grande de personas y donde no hay esa permeabilidad entre las salidas, salvo permisos u otros beneficios penitenciarios, se hacía necesario una infraestructura que generara esa posibilidad. Los centros de inserción social, que son los que se construyen en esta época, son espacios arquitectónicamente circunscritos, en la mayoría de los casos, en núcleos de población, ¿vale? Los centros tipo tienden a ir construyéndose alejado de las poblaciones. Para favorecer esta progresividad en la reincorporación social sería necesario una red de centros que estuvieran inscritos en núcleos de población, ¿vale? Por otro lado, aparte de la capacidad, evidentemente los CIS están pensados para albergar a un número menor de personas. Y no debemos olvidar que el régimen abierto trasciende de la pernota o la permanencia en los propios centros. Estamos hablando de personas que, en la medida de lo posible y dentro de esa flexibilidad y progresividad dentro del mismo cumplimiento en régimen de semilibertad, son personas que van a ir pasando más tiempo, por así decirlo, fuera de los centros y en consecuencia, más tiempo en el contexto social en el que van a desarrollar la vida de libertad, y eso es lo que se pretende, ¿no? En este sentido, los centros de inserción social también incorporan otra estructura y otra habitabilidad, ¿vale? No estamos hablando de celdas como las que puede haber en centros penitenciarios, sino espacios muchísimo más similares a lo que podría ser, por ejemplo, un colegio mayor o otro tipo residencial no penitenciario.
En este sentido, entendemos que la apuesta en su momento, estamos hablando de mediados del año 2000, en un periodo de muy pocos años hizo este esfuerzo, y que realmente para el medio abierto español supuso un gran empuje, ¿no? Hay una mayor capacidad y hay una apuesta porque esa progresividad se vea hasta en lo arquitectónico, ¿no? En cómo se construyen los centros y cómo se gestionan. Por otra parte, otro de los puntos que ha salido de la comparativa y que es importante y del que ha hablado Ángel Luis y en general hemos estado hablando todas las personas que hemos intervenido en esta presentación, tiene que ver con el volumen de población penitenciaria en régimen abierto. Hemos visto que España en la estadística que presentaba Carlos estaba en el 17, Ángel Luis nos confirma que estamos ya en el 21. ¿Por qué? Porque entendemos que con un mayor volumen de personas en régimen abierto estamos ante un sistema muchísimo más progresivo, ¿no? Que facilita evitar en este sentido el salto del que ya se ha hablado de un cumplimiento del régimen privativo de libertad a pasar en libertad, ¿no? Durante un tiempo en la legislación española es necesario pasar por un tercer grado, un régimen abierto, antes de acceder a la libertad condicional, y en muchos casos estos tiempos son extremadamente reducidos. Por eso, en cuanto al volumen de población, junto al volumen de población sí que nos gustaría insistir, ¿no? Y eso es algo que a lo que hemos tenido acceso gracias a las entrevistas que hemos tenido con profesionales, la necesidad de que esos tiempos, y hacía referencia a ello Guadalupe en su intervención, esos tiempos se vieran ampliados, porque realmente si estamos hablando de un acompañamiento en un proceso de reeducación, que no olvidemos es un mandato constitucional, cuanto más tiempo, si hay tiempo suficiente para poder hacer ese acompañamiento en unas condiciones más similares o que progresivamente se van pareciendo a la convivencia que tenemos todas y todas las personas, mayor progresividad y mayor potenciación del régimen abierto. Bien. En este sentido, en el sistema español hay estipulado que se puede hacer al régimen abierto después del cumplimiento de la primera cuarta parte de la condena, pero se articula, como ya hemos conocido, porque ya ha salido de la presentación, la clasificación inicial en tercer grado. Aquí, como podemos ver en la gráfica, vemos que la progresión tanto de las clasificaciones como la progresión de grado significa que estás clasificado en segundo grado, cumpliendo condena en un centro penitenciario y que se estudia tu situación y se te hace una propuesta de progresión al régimen abierto, ¿vale? Esto significa la mayoría de los accesos al régimen abierto, ¿vale? En la clasificación inicial implica la presentación voluntaria en un CIS o en otro tipo de centros y solicitar una clasificación en base a unos determinados criterios que ya estaban regulados, pero que el año pasado tienen un gran impulso por parte de la Administración Penitenciaria, sacando la Instrucción 6/2020, que es la que incorpora las condiciones en las que las personas penadas pueden acceder inicialmente a este tipo de régimen abierto si tiene que pasar por el régimen ordinario. La progresión es similar. Hay que tener en cuenta además que la población penitenciaria ha ido bajando paulatinamente durante los últimos años, por lo cual en términos relativos el peso de la población en régimen abierto es mayor de lo que era antes, como veíamos en la anterior diapositiva. Otra cuestión en la que nos hemos centrado y que también ha salido aquí es la implantación de los medios telemáticos, el aprovechamiento de las tecnologías para poder hacer ese acompañamiento, esa flexibilidad y esa progresividad del medio abierto. En la gráfica podemos ver las barras de abajo implican las altas en medio telemático por años, son datos sacados del Informe General de Instituciones Penitenciarias, y la línea nos indica las personas clasificadas en tercer grado. Si bien vemos que las altas se mantienen constantes en el tiempo, independientemente de las fluctuaciones que haya de personas en régimen abierto. Veremos después cómo esta circunstancia supone un vuelco, un empujón, un importante impulso debido a las medidas sanitarias que se han tenido que implantar
a los que la institución penitenciaria evidentemente no ha sido ajena y ha tenido que desarrollar determinadas estrategias para garantizar la salud de todas las personas. Se espera que este nivel de implantación sea superior, no tenemos datos posteriores, seguro que saldrán y en ese sentido suponen un banco de pruebas de la fiabilidad de estos sistemas en el acompañamiento. Lo que se nos devuelve en las entrevistas pasa por pues que no se habían visto ni quebrantamientos de condena, ni reincidencias o incidencias similares, ¿no? ¿Puedes pasarme la diapositiva, Carlos, por favor? Bien. Otro de los elementos que hemos analizado y que fruto de la investigación del año 2019 que realizó Raquel Cantos es los programas de integración, ¿vale? Necesitamos más personas en régimen abierto, si queremos tener un sistema que potencie el medio abierto, tenemos que facilitar el acceso al medio abierto con tiempos suficientes, tenemos que facilitar con medios telemáticos y tecnológicos esa permeabilidad entre los muros de los centros y la sociedad en libertad, y necesitamos de un acompañamiento profesional que incida en ese proceso de reeducación, tal como lo contempla el mandato constitucional. A nivel de programas de integración, el sistema español incorpora una gran variedad de programas. Como vimos en la investigación que realizó Fundación en Atenea hace 2 años, el grueso de los programas se dirigen a trabajar con el empleo, con formación o programas sociosanitarios, especialmente aquellos que tienen que ver con los de tratamiento por adicciones. Los programas de integración es algo que perfectamente exportable a otros sistemas europeos que ayudan en el programa individualizado de tratamiento, que es ese itinerario que la persona sigue dentro de prisión desde que entra y que habría que potenciar también, y que están marcados por una serie de principios, ¿no? El principio de voluntariedad no se pueden imponer, las personas se acogen a ellos, se desarrollan dentro y fuera de los CIS, o sea, redundan en esta transición, ¿no? Hay programas que se desarrollan dentro de los mismos centros y programas que se desarrollan fuera. En este sentido, tanto en los que se desarrollan dentro de los centros como los que se desarrollan fuera, existe una estrecha colaboración entre la institución penitenciaria, la red comunitaria y, sobre todo, con las entidades del tercer sector de acción social. Esto supone múltiples ventajas desde nuestro punto de vista, ¿no? Primero, muchos de ellos se realizan en los propios espacios de las entidades, con lo cual se favorece ese estar en el espacio social, fuera de los centros más con mayor libertad, por así decirlo. Los programas son llevados a cabo por profesionales y por entidades, profesionales que trabajan en entidades con una amplia experiencia en los temas que se tratan, en salud mental, en empleo, en violencia de género, y eso es una gran ventaja. Y por otra parte, permiten el conocimiento de la red social por parte de las personas presas. Muchas veces las personas llegan a entidades como Fundación Atenea y se les pone en contacto con bolsas de empleo, para hacer un efecto multiplicador en ese sentido. A la amplia tipología de programas, sí que, bueno, pues en estos momentos la disponibilidad de los mismos va a depender mucho del centro en el que se encuentre la persona cumpliendo condena. No hay disponibilidad en todos los centros. Entendemos que aquí hay un espacio de desarrollo, ¿no? Pero en ese sentido, de que puedan estar disponibles en más centros, sobre todo teniendo en cuenta que a la hora de cumplir en régimen abierto, el principal criterio es el de cercanía con el domicilio, evidentemente. Vas a ir a cumplir a un centro de régimen abierto que quede cerca del entorno donde te vas a incorporar, donde tengas el empleo eventualmente, y pueden no estar disponibles estos programas. En el curso de la investigación, todos nos vemos inmersos en una situación extraordinaria a nivel sanitario, que supuso la
la pandemia y la declaración del sistema del estado de alarma, perdón. Y esto, evidentemente, no debemos olvidar que las prisiones están dentro de la sociedad y que en las prisiones hay personas que entran y salen, pero que siguen siendo parte de la sociedad. Esto conlleva un esfuerzo extra de la institución penitenciaria por garantizar la salud de las personas que tienen a su cargo. No podemos olvidar que durante la pandemia se introdujeron medidas que limitaban el movimiento y medidas muy estrictas para aquellos espacios en los que se producían convivencia de muchas personas, ¿vale? Estos dos elementos son vitales, sobre todo si estamos hablando del medio abierto, que los CIS concentran un determinado número grande de personas y se genera un tráfico de personas de dentro a afuera. Como justo nos atraviesa la pandemia en el curso de la investigación y bueno, pues lo que estuvimos conociendo y las sensaciones que había de este banco de pruebas, como decía antes, era pues que había habido un aumento muy importante en el uso de medios telemáticos que limitaban la necesidad de desplazarse a los centros y que realmente sí que de cara a la institución penitenciaria entendemos que supone una tranquilidad, un espaldarazo a este tipo de régimen de cumplimiento, en el sentido, como decía cuando hemos hablado de los medios telemáticos, bueno, pues no ha habido grandes incidencias respecto a las etapas previas a la pandemia por COVID. Y también se desarrolla todo lo que tiene que ver, que ahí sí que hay mucho recorrido también con el acompañamiento en los programas individualizados de tratamiento. Hay intentos de desarrollo de los programas que se venían realizando y que ahora mismo no podían ser presenciales, igual que hemos perdido la presencialidad en muchos ámbitos de nuestras vidas, en jornadas como esta, en reuniones de trabajo y en otras cuestiones. Los programas de integración tienen que adaptarse para poder... todos vimos suspendidas nuestras vidas, pero las personas seguían cumpliendo condena y tendrían que seguir avanzando en su proceso, ¿no? Hasta aquí vemos un poco dentro de lo que ha supuesto, ¿no?, la comparativa con los demás países, los aspectos como que más se acercan a esa progresividad, en ese espacio de tensión en que parece que está el sistema penitenciario español, más tiran hacia la progresividad, ¿no?, y hacia la reeducación. En cuanto a los retos de futuro que queríamos aquí también, y aparece en el informe final, un poco poner esa mirada en el hacia adelante, ¿no?, sabiendo que se están haciendo cosas muy bien. Hemos conocido experiencias europeas que son perfectamente importables. Algunas de ellas sí que ya se están incorporando. Y bueno, yo creo que en este sentido cualquier margen de desarrollo es positivo de cara a la progresividad, ¿no? Teniendo en cuenta, como decía Carlos, que la legislación penitenciaria española da mucho margen. Podríamos decir que todavía no hemos llegado, el sistema penitenciario español no ha llegado a explorar los límites. Tenemos un código penal muy restrictivo, que eso rema en contra, porque evidentemente la gente ingresa en prisión con condenas mayores en algunos casos, con lo cual cuanto más larga la condena, más difícil es trabajar la reinserción, sobre todo en momentos iniciales, donde tanto la persona como el equipo de tratamiento no están pensando en la puesta de libertad, evidentemente, queda mucho tiempo, aunque bueno, de ahí sí podemos aprender de algunos sistemas en los que el programa de intervención o el case management, esa progresividad se instala desde el primer momento y el contacto con la comunidad también, aunque sea en régimen ordinario. En España tenemos esa facilidad. No habría que hacer grandes desarrollos legislativos para poder seguir avanzando. Luego habría que ver, pero de momento hay muchas de las iniciativas que se están incorporando al sistema español y que no requieren de una mayor apertura legal en este sentido, legislativa, me refiero. El régimen penitenciario español sí que, por lo que hemos visto, tiene una clara orientación reinsertadora, una clara, y lo ha dicho Ángel Luis en la presentación, es
nuestra intención poner el medio abierto en el lugar que se merece, ¿no? Porque es el momento en el que con mayor intensidad se trabaja de cara a la libertad, ¿vale? Ampliando los plazos, como hemos visto, en los que las personas, o sea, adelantando los tiempos en los que las personas pueden acceder al régimen abierto, de hecho, no por ley, que ya sabemos que es a partir de la cuarta parte. Por otra parte, el desarrollo de programas que ya lleva una larga trayectoria, que además es algo que se ha desarrollado tanto en penas y medidas alternativas, que se está desarrollando también en régimen ordinario, que nos permite identificar y conceptualizar determinados programas, evaluarlos, ¿vale? Desarrollarlos de forma homogénea más o menos en diferentes centros penitenciarios. Creemos que es una apuesta importante y sobre todo garantizar el acceso independientemente del centro penitenciario en el que te encuentres. En este sentido, las experiencias de los últimos años en el medio español, tanto el programa Círculos, que es un programa canadiense que tiene muy en cuenta la incorporación de agentes no penitenciarios en ese proceso de la persona, va dirigido especialmente a personas con delitos de agresiones sexuales, o los talleres de justicia restaurativa que también se han ido implantando en el último año, 2 años, en que además la intención es que sean transversales y que ahondan mucho en esa restitución, ¿no? Por parte de las personas, que nos parece importante también, no solo la progresividad, la reincorporación, sino son personas que han cometido un delito, que han hecho un daño a la sociedad, que sí ha sido decidido por un juez, esa restitución, esa capacidad también de asumir las responsabilidades, y algo muy importante, que es esa responsabilidad social sobre la incorporación de las personas que han cometido delitos en la sociedad. No dejar exclusivamente todo el peso, toda esa responsabilidad en el sistema penitenciario, sino vivirlo como una responsabilidad que nos atañe a todas y todos. En ese sentido, la colaboración con las ONG me parece una experiencia importante, ¿no? Esa parte de ciudadanía, sociedad incorporada a esa tarea, ¿no? Que es la reincorporación de las personas que han pasado por una condena privativa de libertad. Y por otro lado, hablaba Carlos del sistema noruego, el uso normalizado de la red de recursos, e incluso en Italia son los servicios sociales los que se encargan en gran parte de este proceso. El proceso de tratamiento en prisión tiende, o esa progresividad debe tender a una mayor incorporación en la red normalizada, ¿vale? Dejar de ser presos, entre comillas, para empezar a ser ciudadanos, una condición que no han perdido nunca, pero que se les ha privado de determinados derechos de ciudadanía durante un tiempo. En este sentido, nos parece importante que esta coordinación, además aquí tenemos un problema de competencia, ¿no? Prisiones en casi todas las comunidades autónomas es una competencia estatal, los servicios sociales son competencia autonómica. Creemos que hay pasos que se han dado en ese sentido. La colaboración a la hora de la gestión de TBC, por ejemplo, es algo muy interesante que se ha estado haciendo estos últimos años con ayuntamientos y con comunidades autónomas. Esa sería un poco también otra de las tendencias en las que se podría profundizar desde el sistema penitenciario. Esto es todo. Lo que os voy a hacer ahora es dar paso a Carlos, mi compañero, que va a presentar las conclusiones de la investigación. Muchas gracias. Gracias, Israel. Pues retomo la palabra, simplemente para hacer una especie de resumen, conclusiones globales, generales, y dar por finalizada la presentación. Para comenzar estas conclusiones, simplemente ver que la filosofía general del medio abierto en todos los países analizados es la de facilitar la transición entre la prisión cerrada y la libertad. Y esa búsqueda es verdad que es lo que mueve todos los regímenes de semilibertad. Donde hay diferencias es en la forma en que se ejecuta esa transición, en el tipo de programas que se llevan a cabo o en el tipo de lugar y el tratamiento que se realiza, ¿no? Otra conclusión a la que hemos llegado y que es bastante interesante es
que cuanto menos progresivo y menos orientado a la reinserción es el sistema analizado, con mucho mayor detalle y extensión está escrita la normativa referente al cumplimiento. Es decir, viene prácticamente tipificado la ropa que tienen que llevar, ¿no? Esto lo hemos visto en algunos países como Polonia, que como veíamos estaban menos orientados a la reinserción y tenían un carácter un poco más de control. Luego también otra de las conclusiones que viene a ver es un poco los diferentes porcentajes de población en unos países y en otros, ¿no? Con Finlandia a la cabeza con un 34, España en segundo lugar y luego muy por detrás el resto de países. Pero como veíamos, las salvedades en Italia del cumplimiento o la supervisión a través de los servicios sociales que acaba de comentar mi compañero Israel, o en el caso de Noruega, que es la totalidad del sistema penitenciario es el que está orientado a la reinserción y en el que desde el primer momento la persona sabe cuál va a ser su itinerario en prisión y cómo va a realizar todos los programas que va a realizar de cara a la búsqueda de la reinserción, y que la propia forma de vida en prisión se parece mucho, son responsables de la limpieza, de cocinar para sí mismos, tienen cocinas. En este sentido, la prisión de Halden en Noruega es el ejemplo mundial que todos los sistemas penitenciarios analizan para ver cómo se lleva a cabo esta labor desde el medio penitenciario noruego. Luego también el hecho de que la mayoría de los países cataloga a sus presos en función y presas en función del tipo de condena que cumplen, con la salvedad de España y Reino Unido, que introducen ese sistema de gradación en España por primer, segundo y tercer grado, o en Reino Unido con letras en el que es A, B, C y D. A su vez, todos los países prácticamente establecen los mismos motivos para ese cumplimiento en régimen abierto, que es la posibilidad de trabajar, la posibilidad de realizar formación o estudios y el seguimiento de algún tratamiento. Normalmente como veíamos, muchos de estos tratamientos están relacionados con la deshabilitación de sustancias. Y otra conclusión, es verdad que no nos hemos centrado en cómo atraviesa el género todos estos sistemas. Lo hemos hecho un poco buscando el que la gente se interese por este estudio y vaya a leerlo, pero sí que nos gustaría destacar la ausencia en muchos casos o en muchos países de datos desagregados por sexo, y esto es un problema siempre porque la falta de información dificulta enormemente la mera comparación, el mero conocimiento de la situación diferenciada de hombres y mujeres en la forma de cumplir su condena, y animar a que se siga profundizando en esa y que se haga obligatorio, ¿no? Desagregar los datos. Sí que también decir que el género sigue siendo una asignatura pendiente. Hay países como Noruega, Finlandia y España que han dado muchos pasos o están trabajando más profundamente en ese sentido, pero hay otros países de la comparativa, como Polonia, Reino Unido e Italia, en el que prácticamente hay una ausencia del género en todo lo que es el sistema penitenciario de esos países. Y para terminar, y es cierto que esto ha sido contingente, que no ha sido fruto de la casualidad de habernos encontrado una pandemia a nivel mundial, y como ha venido diciendo a lo largo de toda la presentación la práctica totalidad de los participantes y las participantes, hubo una apuesta gracias a la pandemia por la ampliación del tercer grado, sobre todo por el cumplimiento de medidas telemáticas, porque las personas pudieran cumplir esto en sus casas con un control telemático y que el tratamiento se hiciera en modo no presencial. Y esto es una oportunidad, ha sido una oportunidad que esperamos que tenga mayor desarrollo y que creemos que lo va a tener. Y simplemente animar, agradecer de nuevo a todo el mundo que ha participado, a todas las personas que han estado al otro lado escuchando esta presentación. Desearos un buen día y animaros a consultar la investigación que ya está en la página web de la Fundación. Buenos días y muchas gracias por su atención.
Bueno, me permitís que intervenga después de la presentación de este estudio por parte de los compañeros de la Fundación para agradecer al secretario general y a la directora Guadalupe Rivera su presencia hoy aquí con nosotros y con nosotras por el reconocimiento que ha hecho el secretario general a la labor del tercer sector en la humilde parte que nos toca, por hablarnos de las mejoras que se están desarrollando y que se están implementando desde instituciones penitenciarias, por ese cambio que ha señalado muy necesario de mentalidad y de perspectiva con respecto al ámbito penitenciario, con respecto a la realidad de nuestro ámbito penitenciario y a la realidad del medio abierto en España. Y también quería agradecer la intervención de la directora de Guadalupe Rivera, que ha hablado de la modernización del medio abierto, que ha hablado de la importancia de la investigación y de la perspectiva de género, pero quería yo señalar una cosita que comparto, que es la justicia restaurativa. Ha hablado de talleres de justicia restaurativa como un ejemplo de las numerosas actividades que se llevan a cabo. También es mencionado este asunto en el estudio y me reconforta cuando se habla de justicia restaurativa de alguna manera, porque cualquier persona, no solo que haya estudiado algo sobre este particular o que tenga una sensibilidad particular hacia este ámbito, sino cualquier persona en realidad que haya sido víctima de un delito, y más aún cuanto más grave haya sido el delito, lo primero que quiere la víctima realmente, más allá de eso que se suele decir sobre la justicia, sobre la venganza, lo que quiere realmente es despertarse y que haya sido una pesadilla, que no haya pasado, que eso que le ha provocado ese dolor, ese daño, no haya ocurrido. Y la justicia restaurativa no solo está orientada a quien ha cometido el delito, sino también, sobre todo, a la víctima. Es decir, creo que de alguna manera en estos últimos tiempos se están dando pasos desde la administración pública para una mayor comprensión de esa verdadera realidad de las víctimas, más allá de que, por supuesto, las instituciones públicas sean las que tienen que hacer cumplir la ley, ¿no? Pero más allá de eso, esa comprensión de que una de las primeras cosas más importantes es devolver, en la medida de lo posible, devolver a la víctima a la situación inmediatamente anterior al delito, que es lo que realmente significa restaurar, ¿no? Esa comprensión yo la agradezco muchísimo y bueno, pues por eso quería señalarlo, daros las gracias, dar las gracias a los compañeros por la exposición, por supuesto a Concha Yagüe, que siendo una experta en todas estas cuestiones relacionadas con instituciones penitenciarias, pues ha querido colaborar con Fundación Atenea, a nuestro presidente, por supuesto, también, que haya querido estar aquí presente para dar inicio a esta presentación y a esta jornada, y a la directora y al secretario general. Muchísimas gracias a todos.